El norte nunca dio la bienvenida a los hombres. Los ponía a prueba. Aquí el invierno no llegaba. Vivía para siempre. Incluso en verano, el viento traía olor a hielo, y el mar golpeaba las rocas como si quisiera destruir la vida misma. En el fiordo de Skagfjord, atrapado entre acantilados negros, se alzaba un asentamiento de 50 casas largas, los techos cubiertos de césped, las paredes impregnadas de alquitrán y humo. Aquí vivían aquellos a quienes otros llamaban vikingos. Ellos se llamaban simplemente gente del norte. La noche en que comienza esta historia, el mar estaba extrañamente calmado, y eso siempre significaba desgracia. El nacimiento en la tormenta. El niño nació entre gritos del viento y crujidos de antorchas. Dentro de la casa larga del Jarl Eric Mano de Hierro, las mujeres cantaban antiguos versos para ahuyentar a los espíritus. Cuando el recién nacido finalmente lloró, el viento se detuvo. La vidente Gudrun, que observaba desde la sombra, se tensó. Se acercó lentamente, mirando al niño como si no viera su cuerpo, sino su destino. No llegó en buen momento, susurró. O llegó exactamente cuando debía, respondió Eric. Al niño lo llamaron Halfdan, el incompleto, porque aquellos nacidos así caminaban entre dos mundos. Gudrun tocó su frente con un amuleto de hueso. Veo barcos, dijo. Veo fuego, veo cuerpos en el suelo, y a él de pie entre ellos. ¿Será un guerrero?, preguntó la madre. Será alguien que cambie el destino de muchos y pagará un precio por ello. Hijos del lobo. Pasaron 12 inviernos. Halfdan creció alto y silencioso. Sus ojos eran oscuros, atentos, fríos. No reía mucho, pero jamás olvidaba una ofensa. Con él crecieron dos más. Ivar el intrépido, pelirrojo y ruidoso, siempre el primero en lanzarse a una pelea. Sigrid, hija del herrero, la única muchacha que luchaba mejor que la mitad de los hombres. Entrenaban en la costa con espadas de madera y escudos redondos. Golpes, caídas, sangre en los labios. «Piensas demasiado», gruñó Ivar atacando. Halfdan retrocedió medio paso y golpeó la rodilla. Ivar cayó sobre la arena. «En la batalla no se piensa», escupió Ivar. «Pensar es la única forma de sobrevivir», respondió Halfdan. Sigrid los observaba como una loba. «Los dos son idiotas», dijo. «El verdadero enemigo no está aquí», señaló el mar. La primera sangre Halfdan vio su primer combate real a los 15 años. Los barcos del sur aparecieron al amanecer, negros, rápidos. No eran comerciantes. El asentamiento no tenía murallas, solo hachas, lanzas y furia. Eric Mano de Hierro levantó su espada. «Hoy nadie huye», dijo. «O defendemos nuestro hogar, o morimos con honor». Halfdan sintió el corazón golpear como un tambor. Cuando los enemigos pisaron la playa, vio sus rostros. Eran hombres, como ellos. Eso fue lo más aterrador. Su primer golpe fue instinto. El hacha se hundió en el hombro de un hombre. El grito fue breve. La sangre estaba caliente, demasiado caliente. Después todo fue ruido, metal, gritos, el olor del mar mezclado con muerte. Cuando terminó, los cuerpos yacían sobre la arena. Eric estaba herido, pero vivo. Ivar reía cubierto de sangre. Sigrid limpiaba su hoja en silencio. Halfdan miró sus manos y comprendió que no había camino de regreso. La profecía. Esa noche Gudrun lo visitó. «¿Oíste a las Nornas?», preguntó. «Oí morir a los hombres», respondió él. La vidente arrojó los huesos. «Cruzarás el mar. Verás tierras que no conocen nuestros nombres. Llevarás el miedo y volverás con él». «No busco gloria». «La gloria siempre encuentra a los suyos», dijo ella. «Pero recuerda, cada paso hacia la grandeza es un paso lejos del hogar». Halfdan miró el fuego, y por primera vez no temió a la muerte. Temió que la profecía fuera cierta. Parte 2. Más allá del mar. El mar no miente.
O te acepta, o te mata. El primer viaje. El barco se llamaba Lobo del Mar. Era largo y estrecho, con la cabeza de una bestia tallada en la proa. 28 remos, una sola vela. 32 hombres que creían que los dioses los observaban. Halfdan se sentaba junto al mástil, envuelto en su capa. El viento le cortaba el rostro. La sal le quemaba los labios. Era su primer viaje más allá del mar. No para defender su hogar, sino para tomar plata, gloria y vidas. Su padre, Eric Mano de Hierro, se había quedado atrás. Las heridas no habían sanado. Los guiarás tú, le dijo. No como mi hijo, como un guerrero. No fue una bendición, fue una carga. Ivar remaba cerca, sonriendo. Dicen que en el sur la tierra es blanda, rió, y la gente aún más. La gente blanda se vuelve dura cuando la atacan, respondió Sigrid. Halfdan no dijo nada. Escuchaba al mar, y el mar estaba inquieto. Tierra de un dios extraño. La costa apareció al amanecer. Colinas verdes, casas de madera y una iglesia de piedra. Un monasterio, dijo uno. Ahí habrá plata. Desembarcaron sin gritos, sin cuernos, rápidos. El ataque fue fácil, demasiado fácil. Los monjes no lucharon, gritaban, se arrodillaban, suplicaban. Ivar los derribaba riendo. Otros prendían fuego a los edificios. Halfdan entró en la iglesia. Había silencio. Un monje anciano lo esperaba frente al altar. ¿Vienes por el oro?, preguntó en una lengua rota. Vengo por lo que pertenece a mi gente. Todo tiene un precio, respondió el monje. Incluso el alma. Halfdan lo mató sin dudar, pero al salir sintió que la tierra lo miraba diferente. La traición bajo las velas, regresaban cargados de botín. La noche era negra, el mar, pesado. Halfdan despertó por un susurro. Sombras, voces. Si cae al agua nadie lo sabrá, dijo una. Mira demasiado, piensa demasiado, respondió otra. Halfdan no se movió. Cuando uno se acercó, el cuchillo entró en su muslo. El grito rompió la noche. Fuego, caos, acero. Eran 3 traidores. Uno, pariente de Ivar. Quería mandarnos, gritó de rodillas. Pero sigue siendo un muchacho. Halfdan miró a la tripulación. ¿Quién más piensa lo mismo? El silencio fue su respuesta. Un líder no es quien grita, dijo. Es aquel a quien se obedece. Lo mató con sus propias manos. Después de eso, nadie volvió a dudar. La batalla del río. En el camino de vuelta los esperaban. Guerreros locales, más numerosos, conocían la tierra. La ribera era fangosa. La trampa perfecta. Estamos perdidos, susurró uno. Halfdan levantó la mano. No, ellos lo están. Ordenó a algunos fingir retirada, a otros esconderse entre los juncos. Cuando el enemigo avanzó, el río se volvió rojo. Ivar luchaba como un animal. Sigrid no retrocedía un paso. Halfdan estaba en el centro, dando órdenes, cortando rutas. Cuando terminó, los cuerpos flotaban en el agua. No eres solo un guerrero, dijo Ivar. Eres un líder. Había respeto en su voz, y algo más. El precio del regreso a Skagfjord los recibió como héroes. La plata brillaba, las historias crecían, pero Eric Mano de Hierro yacía en su cama, débil, viejo. Has hecho más que yo, susurró. Y eso es peligroso. No lo busqué. Nadie busca su destino, solo lo encuentra. Esa noche, la vidente arrojó los huesos otra vez. El mar aún no ha terminado contigo, dijo. Vendrá una guerra mayor y una traición más profunda. ¿Otra vez? Esta vez, de donde menos lo esperas. Parte 3. Cuando los dioses callan, los dioses no siempre abandonan a los hombres. A veces simplemente observan y no hacen nada. La muerte del Jarl Eric Mano de Hierro murió en silencio. No cayó en batalla. No sostuvo una espada. Murió sobre la paja, rodeado de humo y sombras. Para el norte, era una mala muerte. Halfdan permaneció junto a él hasta el final. No cargues con mi nombre,
susurró Eric. Es pesado y está maldito. Cuando el aliento se detuvo, el silencio fue peor que cualquier grito. Al día siguiente, colocaron su cuerpo en un barco, plata, espada, escudo, un caballo. Cuando el fuego lo consumió, las llamas se alzaron como si el cielo mismo lo reclamara. Todos miraron a Halfdan. Esperaban. El que ansía el poder, pero no todos. Tormund el Gris, primo de Eric, dio un paso al frente. Viejo guerrero, muchos combates, demasiada ambición. Skagfjord necesita un Jarl fuerte, dijo. No a un joven que piensa más de lo que lucha. Algunos asintieron. Halfdan habló con calma. No busqué el poder, pero si no quieren seguirme, díganlo ahora. Tormund sonrió. Lo diremos con espadas. Esa misma noche, la mitad de los hombres abandonó el asentamiento. La guerra comenzó sin anuncio. Sangre del norte, vikingos contra vikingos. Eso era lo peor. Rostros conocidos. Las mismas canciones. Ahora ahogadas por gritos de dolor. Las aldeas ardían. La tierra se oscurecía. Ivar siguió a Halfdan sin dudar. Prefiero morir por los nuestros que vivir bajo un traidor. Sigrid luchaba como una sombra. Precisa, fría, imparable. Esta no es una guerra de honor, dijo. Es una guerra de ego. Y tenía razón. Tormund no atacaba de frente. Esperaba. Compraba voluntades con promesas. Y casi ganó. La mujer del sur, Ela, apareció sin avisar. Una cautiva del sur. Se llamaba Eilís. Cabello oscuro. Mirada tranquila. Sin miedo. No eres como ellos, le dijo a Halfdan una noche. Soy igual, respondió. No. Ellos viven para la batalla de hoy. Tú, para la de mañana. Escuchar esas palabras era peligroso. Eilís no veía a un jarl, ni a un guerrero. Veía a un hombre, y eso se convirtió en su debilidad. La traición que duele Tormund atacó cuando Halfdan menos lo esperaba. Ivar no regresó de la exploración. Cuando trajeron el cuerpo, su garganta estaba cortada, sin lucha, sin oportunidad. Alguien reveló la ruta, dijo Sigrid. Halfdan ya sabía quién. Eilís había desaparecido. No huyó. Fue llevada. Pero antes habló. Rutas, hombres, errores. Esa noche Halfdan no gritó. Se sentó junto al cuerpo de su amigo, y algo dentro de él se rompió. El nacimiento de un Jarl. Al amanecer, reunió a los suyos. Desde hoy no buscaré la paz, dijo, ni la misericordia de los dioses. Me convertiré en aquello que incluso los nuestros temerán. Sigrid dio un paso adelante. Ahora eres Jarl, dijo. No por sangre, por elección. Marcharon. Esta vez, sin dudas. Parte 4. Lo que queda después. Cuando comienza la última batalla, los dioses ya han tomado su decisión. Y no siempre está del lado de los justos. El camino sin regreso, Halfdan condujo a sus hombres a través de la nieve y las cenizas. El invierno llegó temprano, como si la tierra misma quisiera enterrar la guerra. Los barcos quedaron vacíos. El mar guardó silencio. Todos los caminos llevaban no a la gloria, sino al final. Tormund el Gris se había atrincherado en un antiguo santuario sobre la colina. Antes se ofrecían sacrificios a Odín. Ahora se preparaban para matar hermanos. Se esconde tras los dioses, dijo Sigrid. No, respondió Halfdan. Se esconde de ellos. Esa noche, la vidente Gudrun apareció por última vez. Este es el final del camino, dijo. No para todos, pero sí para el hombre que fuiste. No pido salvación. Entonces escucha la verdad. Los dioses no escriben el destino, solo observan cómo lo escribimos nosotros. Y se perdió en la oscuridad. La última batalla. La lucha comenzó sin señal. La nieve crujía bajo los pies. La sangre se oscurecía al caer. Los gritos se mezclaban con plegarias, a distintos dioses, con el mismo miedo. Halfdan avanzaba sin detenerse. Su escudo estaba roto, su capa empapada de sangre. Sigrid sostuvo el flanco derecho. Cayó una vez,
y volvió a levantarse. Cuando alcanzaron el santuario, quedaban pocos con vida, y entre ellos, Tormund. ¿Palabras antes de morir? Pudiste gobernar durante años, dijo Tormund, apoyado en su lanza. Si hubiera sido cruel desde el inicio. Aprendí, respondió Halfdan, al precio de un amigo, de una mujer, de ti mismo. ¿Y tú? Preguntó Halfdan. ¿Qué precio pagaste? Tormund rió. Todo, y no me arrepiento. Se enfrentaron sin más palabras. El combate fue breve. La experiencia no siempre vence al tiempo. Cuando la espada de Halfdan se detuvo en su garganta, dudó solo un instante. Hazlo, susurró Tormund. Muéstrame en qué te has convertido. Halfdan lo mató, y no sintió nada. El precio de la victoria. La guerra terminó. Skagfjord reconoció a Halfdan como Jarl. Su nombre fue cantado. Las historias crecieron, pero la victoria estaba vacía. Ivar había muerto. Eilís había desaparecido. Gudrun jamás regresó. Una noche, Sigrid habló. Has ganado todo lo que querías. Gané lo que quedó, respondió Halfdan. Al amanecer, ella se fue, sin despedidas. Lo que queda después pasaron los años. Halfdan se convirtió en leyenda, temido por sus enemigos, respetado por los suyos. Lideró campañas, firmó alianzas, construyó barcos, pero cada noche escuchaba al mar, no como un llamado, sino como un recuerdo. Cuando llegó su hora, pidió que lo llevaran a la orilla. No quemen un barco, dijo. No voy hacia los dioses. Regreso a donde comencé. Lo dejaron junto al agua. El mar lo aceptó en silencio. Epílogo. Dicen que los dioses callaron todo este tiempo, pero quizás siempre hablaron. Los hombres simplemente escuchan cuando ya es demasiado tarde.